En el episodio 317 de Hilando Fino Daily te voy a hablar del Duty Factor. El Duty Factor está muy relacionado con la economía de carrera y todos sabemos ya la importancia de tener una buena economía de carrera de cara a mejorar nuestro rendimiento. Así que nada, venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos a este episodio 317 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 8 de mayo de 2019 y como siempre te animo a entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes para que aprendas a planificar y a llevar tu entrenamiento de forma independiente. Venga, vamos con el episodio 317, pero antes quiero anunciaros que hoy hemos publicado el episodio 82 de Triatlón y otras drogas y vamos a hablar de estrategias a llevar en competiciones de contrarreloj por equipo y en definitiva estrategias a llevar en el triatlón en general, tanto en natación como en ciclismo como en la carrera a pie, ¿vale? Es un episodio sobre estrategias, como os digo, y espero que os guste. Bueno, ya hablando de lo que es el tema que nos ocupa hoy, este tema lo he estado leyendo esta mañana en la revista Sport Training, que os hago alusión muchas veces a esta revista aquí en el podcast. Y bueno, viene en el número de mayo, ¿vale? Y es un artículo que sus autores son Iván Rodríguez y Carlos Cobo, que son, son preparadores físicos y Iván Rodríguez es preparador físico y Carlos Cobo es responsable de biomecánica en el centro Reebok Rendimiento, creo que es un centro deportivo o de CrossFit o algo similar, la verdad que no sé muy bien lo que es, pero bueno, estos dos autores, estos dos entrenadores o biomecánicos en el caso de Carlos, pues son los que han desarrollado este artículo, el cual pues me ha servido a mí para aprender un poco más sobre lo que era el duty factor, que es el término que vamos a desglosar hoy. Y bueno, y además también este término lo he estado viendo en el curso de trail running que estoy haciendo, concretamente en las clases de biomecánica de la carrera a pie que la imparte Borja Rubio, ¿vale? Bueno, pues a ver, un momento que tengo el móvil en modo no modo avión, iba a decir modo avión, mentira, no lo tengo en modo avión y por eso me suena. Bueno, vamos, seguimos. Como digo, este tema pues lo he visto en varios sitios. Venga, en cuanto al tema en cuestión. La economía de carrera, vamos a empezar hablando de la economía de carrera, es un factor decisivo en pruebas de larga distancia, ¿no? Esto es algo que todos sabemos y que le damos cada día más importancia, ¿no? Realmente para medir la economía de carrera de forma real y de forma más o menos exacta, pues necesitaríamos un analizador de gases para ir viendo el consumo máximo, bueno, el consumo de oxígeno que vamos gastando, que vamos utilizando en cada momento, con lo cual es una tarea ardua y compleja, ¿no? Pero bueno, se sabe que hay diferentes valores que correlacionan con la economía de carrera, no hace falta, con esa economía de carrera medida en consumo máximo de oxígeno, es decir, no necesitamos estar midiendo el oxígeno de forma directa, sino que podemos obtener otros valores que sí que podemos medir de forma sencilla para obtener esa economía de carrera. Al final, todo lo que nosotros tengamos que utilizar tiene que ser algo sencillo, tiene que ser algo que nos facilite la vida, tiene que ser algo que lo obtengamos rápidamente, que sea medianamente barato, que sea operativo para nosotros, porque si no, imaginad el problema. Bueno, en cuanto a diferentes factores que influyen en la economía de carrera, se sabe que aproximadamente el 39% de variaciones de esa economía de carrera se corresponde a variables biomecánicas. Bueno, y estas variables biomecánicas que todos pues tenemos, pues van a depender también de nuestro tamaño, ¿no? De nuestro tamaño, de nuestros segmentos corporales, de la longitud de la pierna, de nuestro peso, de la longitud del tronco. Y luego también otro porcentaje de esas variables biomecánicas pues van a depender de la técnica de carrera, ¿no? Entonces, en definitiva, si de ese 39% que supone la variable biomecánica en la economía de carrera, un porcentaje todavía menor va a depender de la técnica, que de lo que podemos trabajar, pues realmente vamos a poder incidir en un porcentaje bastante pequeño en esa economía de carrera, pero no es nada despreciable, pienso yo. Bueno, siguiendo el artículo, menciona que hasta 19 variables se pueden medir
que afectan a la economía de carrera, variables en cuanto a variables de dinámica de carrera, ¿vale? Variables biomecánicas de dinámica de carrera, como por ejemplo la oscilación vertical, el tiempo de contacto, la flexión de la rodilla, por ejemplo, la oscilación del centro de gravedad, la velocidad horizontal de la pelvis, etcétera, 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 ¿vale? Hasta 19. Las más importantes que destaca el artículo son la oscilación vertical de la carrera, la mínima flexión de la rodilla durante el contacto, es decir, cuando estamos apoyando en el suelo, la rodilla debe de tener una flexión baja en cuanto a su ángulo de flexión, y la velocidad horizontal de la pelvis, ¿vale? Para evitar que la pelvis vaya frenando, ¿no? Es decir, no vaya a acelerones, sino evitar ese frenado. Y también sabemos que cuando alguna de estas variables empeora, una de las variables que os he comentado anteriormente, que son las que más se destacan dentro de esas 19 variables que pueden afectar a la economía de carrera, pues se sabe que cuando esas variables empeoran, el tiempo de contacto aumenta, ¿vale? Entonces, el tiempo de contacto lo podemos medir fácilmente. La flexión de la rodilla es más complicado, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tiempo de contacto, pues es una variable que, en cierto modo, se puede medir con bastante sencillez, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos mejorando el tiempo de contacto, pues mejorar el tiempo de contacto quiere decir disminuirlo, ¿vale? Pues vamos a estar mejorando cualquiera de esas variables anteriores. Y luego también sabemos que cuanto menor es la duración del tiempo de contacto con respecto al tiempo total de la zancada, mejor es nuestra economía de carrera, ¿vale? Luego el tiempo de contacto se puede dividir en tres fases. La fase de contacto inicial, una fase de apoyo medio, por así decirlo, y luego una fase de propulsión, ¿vale? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Pues porque si queremos medir la economía de carrera en base solo al tiempo de contacto, estaremos dejándonos en el tintero cosas, y por eso os he comentado estas tres fases: la fase de contacto, la fase de apoyo medio y la fase de propulsión. ¿Por qué? Porque en función de la fase que dure más, pues vamos a tener una mejor economía de carrera o menos. Es decir, si la primera fase, la fase de contacto, la hacemos muy prolongada, esto es negativo. ¿Por qué? Porque la fase primera de contacto se hace con el apoyo delante del centro de gravedad, y esa fase es negativa, estamos disminuyendo la velocidad, con lo cual esa fase interesa que sea lo más corta posible. Pero la fase final de propulsión, esta fase sí que tiene que ser lo suficientemente larga para que propulsemos, porque si no, podemos tener un tiempo de contacto muy, muy, muy bajo, ¿vale? Y ya estaremos pensando que estamos haciendo una economía de carrera muy, muy interesante, ¿no? Tenemos una técnica muy económica, pero en cierto modo no es así, porque si el tiempo de contacto es bajo, pero a costa de no impulsar, pues apaga y vámonos, ¿no? Nosotros no avanzamos por un tiempo de contacto bajo, sino por una velocidad de carrera alta, ¿no? Entonces, aquí está el kit de la cuestión, y por eso hay que utilizar valores como el duty factor, que al final es de lo que os voy a hablar hoy, para medir la economía de carrera, no el tiempo de contacto como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos un tiempo de contacto corto a base de una fase de propulsión muy corta del pie contra el suelo, y no vamos a poder aplicar fuerza, pues vamos a tener un tiempo de vuelo muy, muy bajo, y eso no nos interesa, ¿vale? Entonces, esa es la clave, y por eso todo el rollo del tiempo de contacto, de las fases y demás. Todo esto lo voy a dejar en mi página web, en el daily, ¿vale? En el enlace que os voy a adjuntar en las notas de este programa, para que si alguno queréis verlo un poco más detenidamente, pues ahí lo tenéis. Además, también os voy a dejar algún enlace a algún estudio y demás. Vamos ya con el duty factor. Un momento. Vale, ya estaba bebiendo un poco de agua porque tenía la garganta bastante seca. Vamos con el duty factor. El duty factor sería el cociente entre el tiempo de contacto y el tiempo total de la zancada, ¿vale? Es decir, dividiríamos el tiempo de contacto en milisegundos entre el tiempo total de la zancada. El tiempo total de la zancada estaría incluido por el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo, ¿vale? Nos va a dar un valor entre 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 1 con algo si vamos andando, ¿vale? Cuando vamos andando el duty factor es muy alto, es más de 1, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner con un ejemplo en números para que lo veáis más claro. Imaginad que tenemos un tiempo de contacto de 250 milisegundos, ¿vale? Y un tiempo de vuelo de 150 milisegundos. El total serían
400 milisegundos de tiempo total de zancada, ¿vale? Ahora, para calcular el duty factor, tendremos que dividir el tiempo de contacto, que os he dicho que era 250 milisegundos, entre el tiempo total de la zancada, que serían 400. Y eso nos da un valor de 0,62, ¿vale? Mejor duty factor quiere decir que voy a ir más rápido, es decir, cuanto más bajo sea el duty factor, quiere decir que voy a ir más rápido. Pues sí, no, porque esto ya es un análisis que yo hago de forma autónoma. Sí, para ese deportista en ese justo momento, es decir, en este momento, cuanto mejor, por ejemplo, a 330 km por hora, tener un duty factor de 0,62 sería peor que tener un duty factor de 0,50, por ejemplo, o 0,55. ¿Vale? Va a decir que nos va a indicar que somos menos económicos si tenemos un duty factor de 0,62 en lugar de los que he comentado. Entonces, para un deportista en concreto, en un momento dado sí, pero si lo comparamos con otros deportistas, pues a diferentes velocidades no. Es decir, dos deportistas a 3,30, supuestamente va a ir mejor el que mejor duty factor tenga, pero claro, yo a 3,30 en comparación con Kenenisa Bekele a 3,30, ¿es comparativo eso? Yo creo que no, porque realmente él va a ir muchísimo más cómodo independientemente de lo que diga su duty factor, ¿vale? Entonces, tampoco se pueden comparar en diferentes momentos de tu vida deportiva, pienso yo, porque realmente las variables fisiológicas van a ser diferentes. Entonces, va a ser interesante ir reduciéndolo, va a ser interesante ir comparándolo, por ejemplo, en un mismo momento, en un periodo parecido, en una carrera, ¿vale? En principio de la carrera o al final de la carrera, para ver la economía de carrera que podemos ir sosteniendo. Por ejemplo, si hacemos una media maratón y queremos ir a 4 kilómetros durante toda la prueba y al principio vemos que vamos con un duty factor de 0, no sé, 0,70 y al final de la prueba vamos a ir a 4 kilómetros pero vamos ya a 0,80 de duty factor, pues nos estará indicando ahí que la economía de carrera es peor y que tendremos que mejorar diferentes variables para ir mejorando eso, ¿vale? Bueno, más cosas. ¿Cómo obtener esto? Pues esto se puede obtener con cualquier dispositivo que tenga las dinámicas de carrera para obtener la potencia, ¿no? Por ejemplo, Street, con la banda Garmin también y con diferentes dispositivos. El problema de esto es su utilización posterior, porque yo no he encontrado en el Power Center, creo que es Power Center, sí, de Street, no nos da este dato como tal, nos da el tiempo de contacto, pero no nos da el duty factor. En Garmin tenemos el tiempo de contacto, tiempo de vuelo y todos esos datos, pero el duty factor tampoco lo he encontrado, ¿vale? Y como hemos visto anteriormente, lo interesante aquí sería relacionar el tiempo de contacto con el tiempo de vuelo y no quedarnos solo con uno de ellos, ¿vale? Entonces sería esa relación, el duty factor, con lo cual nos interesa el dato como tal, no los anteriores, bueno, los anteriores también, pero no tanto como el resultado de la operación, ¿no? Entonces, no he encontrado ningún tipo de dato en estas dos plataformas. Luego he encontrado una, aunque me estoy adelantando, que lo quería comentar posteriormente, pero bueno, lo digo ya, que se llama sporttracks.mobi, que es una plataforma de pago. Tenéis 45 días de prueba y posteriormente hay que pagar unos 50 y tantos euros, 60 euros al año. No sé si eso compensará, ¿vale? Yo me he sacado una versión de prueba para probarlo y sí que te da ahí bueno, no lo denomina Duty Factor como tal, sino porcentaje del tiempo de contacto, creo que se llamaba, ¿vale? Claro, porcentaje de tiempo de contacto en comparación con la zancada al completo, ¿vale? Y os da un porcentaje, un 55%, un 60%, pero bueno, eso lo tenéis, si lo queréis trasladar a a valores como los que os estoy comentando, pues sería 0,55, 0,60, ¿vale? Que eso realmente da igual. No entiendo por qué Garmin Connect no nos da este dato cuando tenemos el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo y sería relativamente sencillo obtenerlo. Bueno, vamos a seguir con el guión que tenía preparado porque si no me voy por las ramas y ya os digo, no quiero salirme de él. En cuanto a los valores del duty factor,
van a estar, como he dicho anteriormente, entre 0,80, 0,70, 0,60, pues dependiendo de la velocidad. Y en el artículo hay unas referencias que las dan los autores que os he comentado anteriormente, están elaboradas a través de diferentes, bueno, diferentes, no, de muchos años haciendo estudios biomecánicos y analizando estos valores. Y entonces, pues bueno, son unas velocidades en base a unos valores de duty factor en función a unas velocidades. Indica, por ejemplo, que a 14 km por hora el tiempo de contacto debería de ser de 0,245 y un duty factor de 0,71. Y ellos estiman que por encima de esos valores tendríamos una economía de carrera a esa velocidad, ojo, mala, y por debajo de esos 0,71 de duty factor a 14 km por hora tendríamos una economía de carrera mejor, ¿vale? Como os digo, son valores que no están sacados de ningún estudio científico y realmente son valores en base a la media una media poblacional que han sacado ahí en ese centro. Entonces nos pueden servir como referencia, pero poco más, pienso yo. ¿Cómo mejorar este valor? Porque realmente aquí hemos estado hablando del duty factor, de su relación, de cómo obtenerlo, ¿no? Y de todo eso, pero tenemos que saber cómo mejorarlo. Y bueno, mirando su fórmula, de la fórmula del duty factor, vemos que depende del tiempo de vuelo y del tiempo de contacto. Entonces, mejorando el tiempo de vuelo, es decir, pasando más tiempo en el aire o menor tiempo contactando con el suelo, pues teóricamente lo vamos a mejorar, ¿no? Como he dicho, tenemos que trabajar el menor tiempo de contacto en base a la fase inicial del apoyo, no en base a disminuir la fase de impulsión final en exceso, porque si no vamos a perder potencia. Entonces, ¿cómo aumentamos el tiempo de vuelo? Pues con trabajo de fuerza y con trabajo de potencia principalmente. Tampoco me voy a poner a explicar ahora más cosas sobre esto porque, bueno, hemos hablado muchas veces sobre ello y muchos de vosotros también sabréis cómo mejorarlo. Luego, ¿cómo también lo podemos mejorar? Pues disminuyendo el tiempo de contacto. ¿Y cómo disminuimos el tiempo de contacto? Pues mejorando las capacidades elásticas pues principalmente del tren inferior, ¿no? Y ya hablé en un episodio del stiffness y esto se mejora mucho con la pliometría, aunque claro, es lesivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con perder la cabeza intentando mejorar estos valores, ¿vale? También he estado leyendo que las zapatillas, los materiales de las zapatillas y demás, pues van a influir en el duty factor, van a influir en el tiempo de contacto principalmente. Y se sabe que el calzado más minimalista puede mejorar ese duty factor y como consecuencia esa economía de carrera. Pero claro, también sabemos los inconvenientes del calzado minimalista. Al final del artículo de la Sport Training, de la revista Sport Training, hace referencia a diferentes artículos sobre correr descalzo, perdón. Os voy a mencionar un par de estudios, uno de ellos me ha parecido muy interesante y os lo dejo en las notas del programa por si alguien quiere hacer un ejercicio de traducción y leerlo entero. Y bueno, el primero de ellos hace referencia a 6 semanas de intervención en el estudio y un volumen de correr descalzo, porque estamos hablando de correr descalzo en este caso, desde un 5% del volumen total a un 35% del volumen total y se vio una mejora en la economía de carrera. Y el segundo estudio, que es el que os dejo el link entero en las notas del programa, hace referencia a 4 semanas de duración de intervención y luego lo bueno es que en corredores entrenados, ¿vale? Con un consumo máximo de oxígeno de más o menos 70 mililitros por kilogramo de minuto, con lo cual son gente de nivel. Bueno, pues lo interesante es que se corría a baja intensidad y se corría desde 2 por 15 minutos semanales hasta 4 por 30 minutos semanales, ¿vale? Lo que suponía hasta un 25% del volumen total de entrenamiento. Y se mejoró la economía de carrera de un 6,9%, se mejoró la economía de carrera, un 6,9%. Bueno, yo creo que correr 30 minutos hasta 2 horas, como menciona el estudio, es algo agresivo. Son corredores entrenados, también tenemos que tener en cuenta eso. Pero bueno, yo creo que de todo esto tenemos que quedarnos con el concepto general de que quizá, entre comillas, ponerse quizá, correr descalzo podría ser interesante, ¿vale? No tanto volumen quizá, algo menos. Pero bueno, la tendencia podría ser a introducir algunos minutos de correr descalzo. Yo lo he intentado en muchas ocasiones, pero al final lo vas dejando y lo abandonas. Entonces es algo que podría ser interesante cuando ya no sabemos dónde recurrir más para mejorar, porque estamos, ya os digo yo, y seguro que vosotros también pensáis lo mismo, que estamos todos hinchados a hacer series, estamos muchos hinchados a hacer fuerza, pero pocos estamos hinchados a correr descalzo o a probar a correr descalzo. Entonces puede ser interesante
la inclusión de este tipo de estrategias, pero como siempre con progresividad desde la pretemporada y ese tipo de cosas. Bueno, más cosas. Como conclusiones finales, para ir rematando esto, mejorar el duty factor va a estar relacionado con mejorar la economía de carrera, y esto es muy interesante. Más economía es ir más rápido con el mismo gasto o igual de rápido con menor gasto energético, y esto nos va a interesar muchísimo. Un dato interesante es que podemos utilizar el duty factor para ver cómo ha evolucionado nuestra fatiga dentro de una prueba, ¿vale? Para ver el déficit de fuerza de las partes finales y ese tipo de cosas, puede ser muy interesante. Y ojo al analizar los datos, porque tenemos que analizar los datos y comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no perder el norte con esto tampoco, ¿vale? Es un dato que tenemos que intentar integrar, pienso yo, y tener cuidado a la hora de analizarlo con si lo hacemos en pendiente, si el terreno es con tierra, si el terreno es con arena o con, imaginar que vamos corriendo por una playa o con terreno con mucha piedra, y también tenéis que tener en cuenta el ritmo al que se va, ¿vale? Entonces las condiciones tienen que ser muy estables y tenemos que estabilizar mucho todas las condiciones para analizar y comparar unos entrenamientos con otros, y que puede sacarle partido a esto, ¿no? Y bueno, queda pendiente saber cómo obtener este dato de forma sencilla en nuestro reloj o en nuestra aplicación sin que nos cueste dinero y de forma más o menos automática, como por ejemplo podemos obtener la frecuencia cardíaca, como podemos obtener los vatios, ¿vale? Si tenemos que hacer muchas operaciones para obtener un dato, al final es tontería, ¿vale? Tenemos que tenerlo muy automatizado y muy operativo. Si alguien sabe cómo obtenerlo, yo lo he preguntado por ahí a un profesor que tengo en el máster y estoy esperando contestación. Cuando lo tenga os lo diré, ¿vale? Venga, pues nada, esto es todo lo que quería comentaros por hoy. Es un capítulo largo, lo sé, quizá un poco tedioso y que no interesa a mucha gente, pero quería tenerlo dentro del feed y creo que va a ser interesante de cara a ahora y el futuro. Nos vemos mañana. Hasta mañana, amigos. Adiós.